Ahí estamos grabando, chicos. Bueno, esperen que pongo pantalla completa. Ahí va. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de materialidad, sobre todo las envolventes, y estas cuestiones de bioclimáticas que ya se lo estuvimos viendo en el práctico. Entiendo que David la semana pasada ya hizo como una introducción a toda la cuestión sustentable. Y ahora, bueno, lo vamos a ver un poco más de forma pragmática o aplicada. Las envolventes, que es lo que vamos a estar hablando, son todas las caras que conforman o cierran al edificio o al recinto. Ya sean paredes, techos, pisos, las aberturas, todo lo que le da el cierre. Cubiertas, muros, aberturas, lo que acabo de decir. Las funciones de las envolventes, si bien son muchas, las vamos a dividir en tres principales, que es el soporte, en cuanto a la resistencia de cargas, de las propias y las ajenas, el control térmico, acústico, de humedad, de viento, de iluminación, lo que hace a la habitabilidad, y lo estético, que bueno, obviamente va a ir acorde al uso, tanto el interior como el exterior, pero bueno, eso no lo vamos a hablar. Hoy vamos a hablar mucho más del control. Empecemos con el concepto de soleamiento. En cuanto a lo que es masa térmica o la materialidad de los muros o de la envolvente. La masa térmica, el concepto va de la mano del... Es en relación a la capacidad que tiene la envolvente de acumular el calor que recibe durante el día por la incidencia de los rayos solares, para después largarlo, lo ideal, digamos, que lo largue a la noche, que es cuando en principio refresca o baja la temperatura, o cuando ya hay una corriente de aire fresca. Entonces el calor absorbido de todas las envolventes, que lo va a empezar a liberar hacia el interior, obviamente al exterior también, digamos, lo libera para todos lados. Podemos abrir las ventanas y hacer que corra el aire. Entonces ese calor liberado lo podemos sacar para afuera, o lo mantenemos adentro si es necesario en caso de que haga frío a la noche, digamos. Los mejores materiales que tienen mucha masa térmica, que la masa térmica viene en relación al espesor de estas envolventes, es el que se usó toda la vida del adobe, los muros de adobe, los muros de ladrillo, de piedra, las cubiertas verdes. En principio todo lo que tenga mucho espesor, lo que hace es retardar el paso del calor, porque lo va juntando hasta que llega adentro. La idea sería que ya haya refrescado y haya pasado la hora pico de sol, digamos. En este gráfico, lo que ya viene de la mano de un concepto que vamos a ver en dos láminas más adelante, lo que está indicando es que los rayos solares en la época de verano no estarían entrando a la vivienda, y cuando sí entran a la vivienda en invierno, porque la altura del sol es distinta, todo el calor absorbido por el piso, que el piso también puede tener esa propiedad, digamos, de masa térmica, lo va liberando unas horas más tarde. Lo ideal es que sean pisos oscuros, entonces acumula más el calor, lo absorbe y lo va liberando un poco más tarde. Junto con el control térmico, digamos, la masa térmica, también viene el concepto de transmitancia térmica, que es el coeficiente K, que no solo se trata más que de absorber y después largar, sino de impedir el paso de calor. Viene de la mano, pero empiezan a usar otros conceptos como las cámaras de aire internas. Entonces vienen distintos materiales que van resolviendo esta cuestión de aislación térmica de distinta forma, y
la combinación entre los mismos. Veamos, por ejemplo, ladrillo común. También por ahí la intención es mostrar la expresividad de estos materiales, en los que se pueda mostrar, ¿no? Porque en algunos no. Como no solo hay una cuestión térmica, sino también estética, que es lo que nombramos al principio. La expresión del ladrillo junto con el hormigón y el vidrio, aparte del, digamos, del control, está haciendo la imagen de la vivienda. Hay otro ladrillo que por ahí mucho no se elige, pero tiene una expresión bastante buena, bien usado, que es el ladrillo de cemento. Acá hay una cuestión de modulación que hay que tener en cuenta. ¿Por qué estamos hablando de los materiales? Porque ustedes ya vienen aplicando distintos sistemas constructivos, que es lo que le veníamos pidiendo. La idea es que el sistema constructivo, en principio, vaya de la mano también de la expresión de la vivienda, de la imagen, o que busquen la forma de cómo la materialidad también se evidencia en la fachada, y cómo lo usamos, con qué criterios, con qué espesores, ya lo vamos a hablar. Pero por ejemplo el ladrillo de cemento, que hace una vivienda súper moderna, tiene la cuestión esta de que hay que modularlo, porque no puedo hacer el largo del muro de cualquier medida, sino que es un módulo de un ladrillo o de medio ladrillo, digamos. Por una cuestión de obra, ¿no? Pero miren la expresión que tiene, cómo combinan paños grandes de vidrio con grandes paños de ladrillo, pérgolas, que ya lo vamos a hablar, muros cribados, y hay otras cuestiones bioclimáticas que aporta este proyecto, que acá se ve como un espejo de agua. No parece ser un espejo de agua nada más, pero esto también es una cuestión bioclimática. La humedad junto con el aire, con el viento, baja la sensación térmica, la temperatura del ambiente. En climas muy secos es súper útil porque el viento ayuda, digamos, a bajar la temperatura cuando es húmedo, ¿no? Bueno, estos ladrillos que incorporan ya esta cuestión de cámara de aire, que tienen la ventaja por ahí más del precio y que tienen también relativamente buena transmitancia térmica. En el cemento la transmitancia térmica es bastante mala. Hay tablas en internet donde pueden averiguar y comparar. Con lo cual, si eligen algún material de este tipo, tienen que buscar otra solución o otro suplemento para mejorar la transmitancia y impedir el paso del calor, digamos, o la salida del calor desde adentro también. Por ahí se los rellenan por dentro con espuma de polietileno, con telgopor, con distintos elementos, o por dentro directamente se lo reviste con Durlock y con lana de vidrio para aportarle la parte térmica que le falta al ladrillo. Bueno, el ladrillo cerámico, que no va a tener expresión en una vivienda terminada porque sí o sí se tiene que revocar. Lo mismo con el hormigón celular o el RETAC, pero este lo que tiene interesante es que tiene en relativamente bajo espesor de muro, tiene mejor, o digamos, o al mismo espesor de muro que tiene mejor coeficiente de transmitancia térmica. Estas son las planillitas que leo que en internet las van a encontrar. Es como en un cierto espesor de muro o combinaciones de los mismos, cuál la transmitancia que tienen, está en 0,7, de 1, de 1,5. Ese valor, mientras más chico es mejor, es un buen argumento para la elección del sistema constructivo que tienen que hacer ustedes. Pero no se queden solo quizás con un ladrillo, porque también hay combinaciones de los mismos, que es lo que les decía con el ladrillo de cemento, más
lana de vidrio y tabiquería de placa de yeso, o sea, de tipo burlo. O ladrillo cerámico, lana de vidrio con una capa hidrófuga, y para el exterior el ladrillo común. Acá tenemos de vuelta esta comparación del coeficiente de transmisión, y a su vez, digamos, este tipo de combinaciones van a hacer un rol en la fachada y en la expresión de la obra, digamos, de la vivienda. Como de este tipo, por ejemplo. Bueno, otros materiales que pueden elegir para el sistema constructivo serían los tabiques de hormigón y todo lo que es steel frame o wood frame, con sus terminaciones exteriores, que pueden ser distintas, pueden ser fibra de cemento, más chapa, madera. Bueno, de vuelta a otra vivienda con chapa. No le tengan miedo a innovar, ¿no? A buscar, porque me parece que es el momento que tienen para explorar distintos sistemas constructivos y evaluar qué pasa. Lo que sí está bueno es que si eligen un sistema, a mí me parece interesante cuando eligen el sistema constructivo, que sea lo más noble posible en relación a cómo se muestra después en la fachada. También en el steel frame pueden poner, que es lo que se está usando mucho ahora, toda esta asociación de capas que tiene. La última exterior es como placas de telgopor y con una base COAT, y parece revocado, como revear. Digamos, no se evidencia por fuera que es un steel frame, que es construcción en seco. También es posible, obviamente. De vuelta, está bien que cuando elijan el sistema constructivo intenten encontrar este tipo de coeficientes para saber cómo se está comportando el muro, digamos. Eso por ahí lo que más nos interesa en cuanto al sistema constructivo. Y obviamente, que es lo que ya le hicimos mucho hincapié, la combinación de todo esto. A ver, estoy eligiendo 2 tipos de ladrillo, más el revoque, más esta lana de vidrio. Hay que sumar espesor por espesor y ver cuál es el resultado final del tabique o del muro para dibujar las plantas con el espesor real. Lo mismo con la losa, digamos. En cuanto a la losa, por ahí mucho no se muestra en este teórico, más que lo de la cubierta verde, que por ahí no es un concepto que estaríamos aplicando en la vivienda. Pueden usar losas macizas, pero son muy caras de realizar. Estoy buscando un ejemplo. Bueno, acá no sé si se ve. Las losas macizas son caras de construir, tienen muy poquito espesor, pero son caras, digamos. Están muy buenas cuando se les deja el hormigón a la vista, como expresión del material. En las losas macizas habitualmente el espesor ronda entre los 7 y los 12 centímetros. De todas formas, y por encima de la losa, a ver, eso es losa maciza. Si eligen otro tipo de losa como la de Vieta, que es la más normal y que se usa todo el tiempo, el espesor ronda entre los 17 y los 22 centímetros, depende de la luz de la losa y demás, y algunos factores. La diferencia entre uno y otro son 10 centímetros, digamos, redondeamos. Ahora, no dibujen en el corte la losa, el espesor de 20 centímetros final, porque arriba de la losa está todo el paquete de la carga, que es lo que, por un lado, lo principal en realidad en los techos planos me está llevando el agua hacia el embudo o hacia la caída que tengan. Pero a su vez la carga cumple un rol también térmico. O sea, todo ese paquete que se hace carga, habitualmente se hace con pelotitas de telgopor con poliestireno expandido, ayuda a la aislación térmica del caro, el envolvente más expuesta a la incidencia de los rayos solares, que es la del techo, digamos. Entonces, la carga no hay que hacerla al mínimo, que es lo que por ahí uno hace para ahorrar un mango, sino que por lo menos tiene que arrancar en 10 centímetros y subir lo que nos dé la pendiente hasta donde dé. Pero bueno, en promedio lo pueden dibujar de 15,
Entonces estamos teniendo la losa de 10 centímetros o de 20, que es lo más normal, más los otros 15. Estamos hablando de un paquete de losa que va a rondar los 35 centímetros, más el parapeto. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a lo más divertido, que es... Uy, me quedó mal una lámina. El asoleamiento. El asoleamiento. A ver, estamos en Córdoba. El asoleamiento es algo que se analiza en cada localización particular. Este grafiquito pertenece a Córdoba y está marcando el recorrido, viéndolo en planta, ¿no? El recorrido del Sol en los 3 equinoccios. El solsticio de invierno, en el equinoccio, que es el de otoño y primavera, digamos, y en el solsticio de verano. El recorrido solar, obviamente en verano, es más largo que en invierno. ¿Para qué nos sirve sobre todo este gráfico? Para la implantación de la vivienda. Sobre todo cuando estamos implantando una vivienda en un terreno exento de las medianeras, digamos, donde yo voy a decidir qué ubicación tiene la vivienda, o sea, con más libertades. En el práctico que estamos haciendo, estamos trabajando en un terreno entre medianeras, que habitualmente nos pegamos a una por lo menos, o a las 2 medianeras. Esto es algo que por ahí analizamos, o lo dijimos en clase, con este tipo de criterios, en cuanto a la elección del lote. Porque, digamos, acá se evidencia que la fachada este y oeste tienen buena incidencia de rayos solares, con poca, digamos, no muy calientes, digamos. El sur no tiene nada de incidencia de rayos solares, y el norte la tiene esa incidencia, digamos, en las tres, todas las estaciones. Qué difícil que estuvo. Igual, si ya tienen un lote con una orientación norte-sur, esto nos va a ayudar a ver cuál es la mejor forma de hacer el diagrama de la vivienda en relación a la orientación. Es decir, al sur, lo ideal es ubicar los recintos que en general se destinan a servicios, como cocinas, baños, donde la incidencia del sol no es tan necesaria. Para ubicar en el este, norte y oeste, dormitorios y salas, y todas las áreas sociales, digamos, el estudio y demás. Aunque el sur también es bueno para las oficinas, para el estudio, porque al no tener incidencia o entrada de rayos solares, no hay encandilamiento, digamos. Es una luz muy, muy estable. Este gráfico estaría mostrando lo mismo que esto, digámosle, pero en 3 dimensiones, digamos. Acá lo que se ve, digamos, claramente es que en el este y en el oeste, que es cuando amanece y anochece, el atardecer, digamos, la fachada este y oeste, digamos, tienen la incidencia del sol bastante bajo. Y el norte, por la ubicación en que estamos, insisto, estamos en Córdoba, el norte siempre tenemos la incidencia del sol, pero a distinta altura. ¿Qué es este concepto? Es este gráfico, viéndolo en corte, que es más fácil de entender, ¿no? Los rayos solares en verano vienen prácticamente verticales, nunca vienen verticales, pero vienen mucho más verticales. En invierno viene como un poco más rasante. Este ángulo es distinto para cada localización. Tienen que averiguar cuál es el de Córdoba, si no, nosotros tenemos un gráfico que lo podemos circular. Porque con estos 2 rayitos vamos a empezar a diseñar y a calcular estos elementos de control para el asoleamiento, que van a tener la función de impedir, digamos,
en cierta medida, el ingreso de los rayos solares en el verano, que es cuando no los queremos porque hace mucho calor, pero que sí pueden entrar en invierno, que es cuando hace frío. Este cortecito no solo está cumpliendo con este concepto de asoleamiento, sino que también lo bioclimático, que me parece muy interesante, es que por más que digamos, el sol no está entrando a través de las aberturas, uno siempre hace más hincapié en las aberturas porque el vidrio es el elemento más débil por donde entra el rayo solar, ¿no? Pero de todas formas, toda la vivienda en pleno verano se calienta y por más que esté aislada, algo de calor va a ingresar a la vivienda. Entonces, el calor que está ingresando a la vivienda, como el calor sube, porque es más denso, supongo, al subir, acá el recurso de diseño que han tenido es ubicar una abertura bien alta, entonces se acciona, se abre y el calor va a evacuar solo hacia afuera, tratando de, digamos, de generar una corriente de aire donde entre un aire un poco más fresco y lo lleve para arriba, o naturalmente se va porque el calor es más, sube siempre naturalmente. Obviamente se abre en verano y se cierra en invierno. Verón, discúlpame. Sí. Fíjense cómo esto que está explicando la arquitecta tiene que ver un poco con los ejemplos que vimos la semana pasada, el teórico, ¿no? Donde veíamos esos ejemplos del arquitecto Bruno Estaño, ¿no? Sobre esas viviendas ubicadas en Costa Rica, donde esta idea de los techos quebrados, los techos de diferente altura, permitían de alguna manera el refrescamiento de la vivienda, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de que el aire dentro de las viviendas circulen, que pueda justamente renovar, sobre todo en la época, en la época invernal también, porque evidentemente en invierno si tenemos cerrado durante mucho tiempo la vivienda sin renovación de aire, también es nocivo. Pero tiene que ver con esto de la posibilidad de refrescar los ambientes, ¿no? De permitirle al aire circular dentro de la vivienda y no dependiendo de que se abra o que se cierre una puerta. Y una cosa más que quería agregar, cuando veía, Verónica, lo que mostrabas, para que también tengan en cuenta ustedes, que evitar también o de alguna manera retrasar la incidencia de los rayos solares sobre los paramentos, ¿no? Verticales, horizontales de la vivienda, también tiene que ver con poder armar estos espacios de transición, estas galerías. Fíjense que los ejemplos que mostró el arquitecto Giordano anteriormente tenía que ver también con algunas viviendas que tenían alguna galería, algún pergolado, ¿no? Que son todos recursos, ven ahí, ¿no? Aleros, recursos que complementados justamente con la correcta aislación de los paramentos tanto verticales como horizontales. Yo ayer veía, por ejemplo, que el arquitecto Bernuevo se había detenido en un grupo a explicarles, ¿no? A tomarse el tiempo y explicarles cómo era la carga de una cubierta, ¿no? Y bueno, es una manera también de conocer cómo controlamos la temperatura dentro de la vivienda, ¿no? Pero digo, vayan, por eso nos esforzamos nosotros a veces en mostrarles algunos ejemplos que tienen que ver con estos criterios, ¿no? Sobre todo el acondicionamiento bioclimático, para que ustedes de alguna manera también tengan en cuenta en sus propuestas. Gracias, Vero. Gracias. Sí, no solo que lo tengan en cuenta, sino que lo pongan en práctica. Ya vamos a ver cómo. Bueno, a ver, acá hay otros grafiquitos que parecen parecidos, pero va explorando distintas formas de lograr esto mismo. A ver, este alero acá, el largo de este alero, es lo que venía diciendo, tiene el largo justo para impedir que el rayo solar en el 21 de diciembre, que es cuando se calcula, a las 12 del mediodía, no entre por la ventana,
Pero después, en el resto de las temporadas, digamos, el resto de los días, va entrando un poquito más todos los días, digamos, hasta que vuelve a decrecer. Es como que hace un movimiento así. Este alero, que es lo mismo que el de recién, les comentaba, digamos, se calcula el largo del alero en relación, obviamente, al ángulo del lugar donde esté localizada la vivienda y a la posición de que esté el alero, digamos. La altura en relación al dintel y al antepecho de la abertura. Entonces, teniendo el cortecito dibujado, ahora voy a mostrar un segundo. También del AutoCAD ahora. Sí, Bien. Este gráfico es lo mismo de recién, nada más que esto está hecho para Córdoba. El rojo sería verano, estos son los equinoccios, y este es invierno. Entonces, ahí vemos cómo en Córdoba, digamos, los equinoccios suelen ser bastante cálidos también. Nuestros meses de frío son cada vez menos y son como bien acotados al invierno. Entonces, está bueno intentar que entre muy poquito en el equinoccio, pero sí que entre en el invierno. Entonces, y de paso podemos también calcular cuánto está entrando de este rayo solar, y cuánto está pegando en el piso. Eso va en relación a la altura de la abertura. Voy a decir yo, uy, no se me mueve. Si yo bajo esto ahí, ¿ven? No sé si se entendió el idea, pero sigue entrando, pero cada vez menos. Entonces, mientras más alta sea la abertura, la cantidad de sol que entra en el invierno va a ser mayor también, digamos. Es medio lógico lo que estoy diciendo. Por eso creo que también está muy bueno hacer el esfuerzo y usar aberturas que vayan hasta el techo. Eliminamos los dinteles, gastamos un poquito más en la abertura, pero digamos, se gana por otro lado. Este dibujito sirve un montón para calcular esto. Y esto me da el largo del alero, porque yo el alero también lo achico para allá. No tengo 18. No sé, lo achico 0.5. ¿Ven? Ahí ya empieza a entrar en todo el periodo que va entre el solsticio de verano y el primer equinoccio. O sea, ahí empieza a entrar todo este pedacito. Y después en todo entre el equinoccio y el solsticio de invierno, también está entrando. Ese es el cálculo que tienen que hacer. El largo del alero, indispensable. Que vuelvo acá. Digamos, es este alero. Hasta ahí se dibujó solo un alero sencillito. Ahora, la composición de este alero puede no ser una losa maciza o una losa de material, digamos, sino que puede ser una pérgola. Entonces, esto es muy útil en el caso de que yo al alero tenga la necesidad de hacerlo en realidad más que alero, galería. Porque, no sé, tengo una galería al norte, pero bueno, la galería para que sea funcional para el uso que tiene por debajo, y tiene que tener por lo menos 3 metros, 3 metros y medio, 4 metros. Entonces, si yo esos 4 metros lo hago todo de macizos, nunca me va a entrar el sol en el invierno. Entonces puedo usar algún otro concepto, como usaron en este ejemplo, acá, de tablitas que hacen de pérgola. Si tengo que proteger de la lluvia, puedo poner por arriba un policarbonato. Lo puedo combinar, por momentos sí, por momentos otra cosa. Digamos, hay opciones. Pero con este concepto así de pérgola, y el ángulo o la altura de esta tabla, va a ser esto mismo que estamos diciendo, digamos, en el verano no puede entrar el sol, entonces me genera todo un cono de sombra, y en el invierno sí, y el sol entra hasta dentro de la vivienda, digamos. Bueno, acá de vuelta lo mismo, o sea, o tengo el alero a la altura del dintel o arriba en la losa, digamos, horizontal, o tengo un parasol
que el parasol es este elemento vertical que va, digamos, sobre la abertura, o bastante pegado a la abertura, digamos, que tiene una serie de elementos, ya sean horizontales o verticales. Entonces, se van generando sombras en sí mismos e impiden el paso del sol. Por ejemplo, acá no están los dos ángulos distintos, pero digamos, lo estaría impidiendo en el verano y podrían estar penetrando un poquito en el invierno. ¿Podría resolver lo mismo con un toldo? Sí, más o menos. En realidad no es tan eficiente, porque después genera toda una cámara de calor acá, que vuelve a entrar el calor, sin sol, pero calor. Digamos, impide la corriente de aire, ¿no? Esto que nombramos acá, todo este tipo de recursos, por la forma en que están dispuestos, son válidos para fachadas norte, que ya dijimos que era como la más afectada por el sol, ¿no? En el este y en el oeste, como el sol viene como más rasante, porque digamos, está apareciendo o escondiéndose, los parasoles que funcionan, en vez de estar en forma horizontal, son válidos los que están en forma vertical. Bueno, y acá viene un ejemplo. Esta vivienda, yo no tengo idea dónde está, ni dónde está ubicada, ni si era de Argentina, digamos, pero no sé dónde está el norte, pero lo puedo adivinar en relación a estos conceptos que acabo de explicar. A ver, tengo un alero, tengo mucho vidrio, y tengo un alero horizontal. Y después tengo toda esta serie de maderas verticales, que aparentemente son móviles, lo cual es bastante útil porque digamos, lo voy girando en función de la necesidad del momento. Entonces, tranquilamente yo puedo decir que esta es la fachada norte y esta es la fachada oeste, que estos parasoles verticales me van a hacer el control solar que necesito. Y en este caso, el que lo hace es el alero. Digamos, esto es un ejemplo, o sea, todo esto en dibujos, este ya es un ejemplo material de cómo resolver esto que estamos hablando. Otro ejemplo, el muro cribado, que ya lo nombré en el teórico anterior, que va de la mano de la materialidad del ladrillo común, está haciendo este concepto de parasoles horizontales, ¿no? Entonces, se generan sombras en sí mismos e impide el paso de los rayos solares. Aparte de cumplir otras funciones, ¿no? Bueno, ejemplos como este van a encontrar mucho más. Ahora lo que nos interesa, más o menos entendieron el concepto. ¿Hay alguien escuchando? Sí, profe. No. Bueno, ahí aparece. Ahí va. Alguien escucha. Ahí contestan Bueno. en el chat también. Ok, buenísimo. Lo que queremos mostrar es esto como puesto en la práctica para que ustedes lo puedan intentar implementar, ¿no? Yo acá tengo, que no llegué a hacerle nada, digamos, recién acabo de importar la planta de AutoCAD de un proyecto X que tenía a mano, pero no es muy distinto, es un poco más grande, pero no es muy distinto de lo que vienen haciendo ustedes. Es una vivienda de 2 dormitorios, con baño, living, comedor. Tiene un par de un poco más de metros, pero la idea es la misma. Estoy en SketchUp, ¿no? Entonces, hay dos cosas que yo quería contarles, porque ayer yo vi, se los dije a varios grupos, ¿no? No queremos que modelen ni rendericen ni nada del interior de la vivienda, excepto la incidencia del rayo solar. Pero el resto de las cosas no queremos que hagan nada. Entonces, si bien el recurso de importar la planta de AutoCAD en el SketchUp es útil porque tenés todas las líneas para levantar los muros, en realidad es una pérdida de tiempo para ustedes, digamos, porque se empiezan a complicar haciendo el muro, el huequito y todas las cosas, y pierden esa capacidad de diseñar como más rápido.
Entonces, yo acá lo que hice, voy a hacer dos rectángulos muy sencillos, le voy a dar una altura de, no sé, tengo 20 centímetros de piso, tengo 250 libres, tengo 270, más 50 arriba son 320. ¿Sí? Bueno, 3,20 m. Acá veo que hay algo dando vuelta. Parece ser el ingreso. Que va hasta ahí. Y acá viene el baño. Que va hasta ahí. Acá parece que hay como un muro. .5 dije. Bueno, más o menos la fecha ahí. En realidad levanté lo que había en la planta. Acá, esperen que partí la planta. Voy a poner arriba un ratito. Ahí. De por abajo. Bueno, voy a dibujar el... Fíjense que yo no tomo medidas todavía. Uso la planta de referencia para que me limite el push. Entonces, ese va hasta ahí y va hasta ahí. Ese también va hasta ahí. O sea, no sé si están viendo la planta, este es el asador. Y este es como un lavadero, pero la cruz acá me está indicando que no tiene techo. La altura de esto, no estoy segura. Este proyecto no es mío, chicos, así que no, yo estoy adivinando la planta junto con ustedes. Bueno. A ver, ¿qué nos interesa a nosotros? Que definan más o menos las superficies vidriadas. Entonces, yo voy a decir que por acá, que es mi salida del living comedor hacia el patio, voy a invertir en una buena abertura. Entonces, primero le empujo para adentro un poquito, y después le pinto con algún vidrio. Acá tengo otra abertura de un bañito, que difícil que va a estar hacer que esta abertura quede limpia. Pero bueno, va a quedar como por ahí. Después. Tengo un dormitorio. Le voy a marcar el dintel. Vamos a hacerla que de este borde esté a 0,5 y que mida 1,50 m. Linda. Y que tenga un antepecho a los 80. ¿Por qué? No sé. Porque me parece. Entonces, esa es una ventana por ahora. Miren que ahí le iguale la altura solo para que quede menos feo. Esta es la salida del patio, de la cocina. Así que vamos a poner puerta de vidrio. Acá tengo otro dormitorio. Podré estar viendo si la abertura la voy a poner hacia la calle o hacia este patio, digamos, de ingreso. Después vemos. Esta que es toda la cosa, le voy a poner todo vidrio, porque me gusta. Y vamos a hacer, no sé, que esto parezca ser la puerta. O sea, esto sería la puerta de madera en un paño de vidrio. Después le vamos dando más definiciones, pero por ahora me funciona. Y acá, ¿qué tengo? La entrada, esta es la cochera, acá adelante. Desde la cochera, creo que estaría bien entrar a la cocina de forma directa. Puede ser madera, puede ser vidrio. Me quedo madera, la madera. El ancho de esto después vemos, pero no va a estar muy lejos de eso. Bueno, con esto más o menos podemos trabajar el tema del soleamiento, que en realidad es lo que les queríamos mostrar. El SketchUp lo que tiene de interesante
es que desde la información del modelo, espera que se me vino acá, la geolocalización nos va a dar un asoleamiento exacto al lugar donde uno lo defina, digamos. Entonces, o le podemos añadir la localización con este botón que nos va a llevar a esto y le elegimos el lugar. Ahí, no sé, me voy a ir al Spilimberg, ese lote que eligieron todos. Acá. Ahí puedo seleccionar. Si no, otra forma, eso por ahí tiene que estar como menos registrados en SketchUp, que es gratis, no pasa nada. Es hacerlo a mano. Borrar localización. Entonces, vamos a definir la localización manual. Lo que me está pidiendo es la latitud y la longitud. Esos datos se sacan tranquilamente del Maps. Entonces, voy con el Maps, me voy al lote, digo que está como más o menos por acá, y esas son las coordenadas. Si pongo OK aquí, acá arriba están las coordenadas. Esta y esta. Con esos dos datos, las ponen acá. La diferencia es que no pueden poner el negativo o positivo como les muestra el Maps, sino que el negativo es sur, y el otro negativo del 64, estaba negativo, ¿no? Sí, es este. Es la única precaución que tienen que tener, porque eso va en relación al meridiano y al ecuador. Ah, aceptar. Bueno, entonces yo ya estoy geolocalizada en ese lugar. Ahora, lo que no sé es dónde tengo el norte. No hay muchas formas de saber, o sea, sí hay muchas formas de saberlo. Así como viene AutoCAD de base, lo voy a descubrir a prueba y a error, prendiendo la sombra en enero, no, mejor en julio, que es cuando más sombra arroja, y viendo cómo se mueve. Entonces, hacia donde va la sombra siempre es el sur, ¿no? Entonces, estoy viendo que el norte está en esta fachada. ¿Se dan cuenta? Entonces, o bien lo voy girando hasta que coincida con la fachada real, con la orientación real que tiene el lote y la vivienda, o hay un plugin que se llama Solar North, que es una extensión, que le definimos el norte de forma manual, digamos. Entonces, es más preciso y no tengo que estar girando todo el modelo, es mucho más fácil. En fin, ya tengo el norte. Vamos a suponer, en este caso, que el norte lo tengo al patio. Y tengo frente sur. Es una de las opciones, ¿no? Si yo considero que tengo frente sur, voy a decidir no poner la ventana del dormitorio hacia el sur. Entonces, no sé, voy a poner la ventana del dormitorio acá. El antepecho este es este. Creo que Entonces, es más interesante, Vero, perdón que meto un bocadillo porque te veía armando los planos y digo, ven que el arquitecta no le puso ni la vereda, ni la plantita con la maceta, ni no la soy. vereda del picaporte. Claro, pero para la definición volumétrica, no le pedimos que hagan el interior, que pongan el inodoro, que pongan una persona cocinando con la ollita arriba de la mesada, porque lo que tiene el SketchUp también es que se pueden generar un montón de imágenes desde el interior que están buenas,
Pero si nosotros Sí. tenemos definido que sí y que no aún, ni siquiera el tipo de techo que tenemos, por ahí está bueno esta cosa como rápida del volumen y del paño y de la... Después si la ventana a lo mejor es de un tipo, de un color, etcétera, bueno, se pueden ir definiendo más adelante, pero como rápidamente yo acá no veo ni el auto, ni la persona bajando del auto, ni las macetas con las plantas, ni la fuente. Esta es una cuestión como de estudio, es rápida, porque yo Es una maqueta de estudio. claro, y he tenido grupos que seguramente a mis compañeros también les pasó, que no definen la volumetría porque todavía no está definida la planta. Y en realidad esto se define todo como medio junto, ¿no? Porque es parte del proceso creativo. Entendemos que es difícil, pero bueno, la planta tiene que ir de la mano con el corte, con la vista, porque si no nunca vamos a poder lograr algo como cohesivo, que esté en cohesión una cosa con la otra. Eso nada más quería agregar que digo, qué rápido, con un par de movimientos, como uno puede ver de qué se trata el espacio. A eso iba. Es que, por eso dije al principio que no estoy levantando todos los muros, porque no me interesa. Yo necesito saber más o menos los límites de la vivienda, la volumetría. Y bueno, después sí voy poniendo algunas aberturas que sé dónde más o menos van a ir. Después vemos si en vez de 5 metros mide 4 metros y medio. O sea, este nivel de improlijidad con el que estoy dibujando es válido porque es una maqueta de estudio. Y de todas formas, si nos muestran esto y no mucho más, también es válido. Porque lo que nos interesa ver son otras cuestiones más profundas que el auto o la plantita, digamos. A no ser que la plantita esté cumpliendo un rol bioclimático, que es válido. Bueno, entonces, espera. Hablamos ayer también de la vegetación. Es que sí, suma un montón. A ver, imaginemos que esta fachada es norte, ya está orientada al norte. Estoy viendo la cantidad de sol que entra en junio, julio. Divino, está bien. Ahora quiero ver la de enero. A las 12 del mediodía entra casi nada. Quizás hay que analizarla a las 3 de la tarde, hay que analizarla en un horario un poco más... Ahí, toda la tarde. No entra casi nada, ahí está empezando a entrar, pero sigue siendo una época súper cálida. Diciembre, muy poquito. Ahora, si yo a esto le hago un alerito, tuc, 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 de 0.5, no entra, no entra, no entra. Sí entra, sí entra, sí entra. Guarda con septiembre a octubre, que siguen siendo meses cálidos, pero bueno, ya está entrando y está bien, son los primeros soles que queremos. Marzo, abril, está entrando bastante. A ver, con un alerito ahí de 50 centímetros, 40 incluso ya voy andado, para semejante tamaño de abertura ya lo resolví, ¿no? Pero bueno, hay que analizarlo como un poquito más extendido en el tiempo, no solo... Ven que ahí estoy configurando la hora, ¿no? ¿Se están dando cuenta? Desde acá configuro la hora y desde acá configuro el día. Sigue entrando. 12 del mediodía, en febrero sigue entrando. Entonces, puedo decir que un poquito más. 0.2. Uy, perdón, no sé. Ahí está. Ahí sigue entrando. Todo muy lindo. Ahora, esto es lo que yo decía que, si este es el asador, esto va a ser una galería, naturalmente. Entonces, mi necesidad va a ser esta. Mi necesidad de uso, ¿no? Con eso, con ese techo muy bonito, tengo un poquito de sol entre el junio y... pero muy poquito, o sea, eso es lo mismo que nada. Para invierno no me suma, no me calienta la vivienda. Entonces, lo interesante sería buscar otra solución que puede ser toda junta o directamente pensando cómo hacer. No sé, voy a hacer una pergolita a un grupo. Voy a traer... Ay, no sé por qué. Supongamos que eso es parte de la pergola. Entonces, 15, X, 20. Precisión. Bueno, entonces, con ese cambio pérgola puesta de esa forma, vamos a ver qué pasa.
entra muy poquito en verano, lo cual está bien. Está igual que antes, o sea, antes como cuando era el OSA, en invierno. Ah, y lo tendría que haber hecho componente. Bueno, ahí lo hice componente, entonces vamos de vuelta. Lo hice componente. ¿Qué pasa si a esto en realidad lo ponemos un poquito inclinado? Quiero ver qué pasa. No me está procesando el sol, me parece. O estoy loca. Entra, entra. Dejo de entrar. Entonces este ángulo creo que tiene que ser más todavía. O más chicos. Qué difícil está. Esto con AutoCAD sería mucho más sencillo. Capaz A ver qué pasa. sí, ¿Qué? con el corte directamente y el ángulo, como tenías en el ejemplo del AutoCAD. Claro, con el AutoCAD sería mucho más sencillo. Pero bueno, veamos que esto está Funciona como así. difícil. Sí, pero busquemos otra. ¿Ver? ¿Qué pasa si hago lo mismo, pero con pergolita puesta al revés? Está entrando y no entra. Va, entra mucho más tamizado. Así entra como que más prolijito. Funciona, aparte el tamiz, ni hablar. No, de hecho funciona mejor porque acá ya esto es madera, después resuelvo la parte metálica, la otra, la que sostiene estructuralmente, y es mucho más lógica esta. Incluso cómo funciona a distintas horas del día. Ahora veamos, quiero ver otra cosa. Quiero ver esta ventana, voy a sacar esto para un ratito, que está dando o sea que miren cómo no puedo hacer que entre sol a la casa. Porque la misma vivienda me está dando sombra. Bueno, en invierno no puedo, y en verano sí. Digamos, en realidad si entra, estaría dando sobre esta pared que acabo de borrar. Tendría que pararme adentro de la vivienda, ¿no? Claro. Sí. Ahí está. ¿Ves? La sombra se está arrojando sobre el muro, digamos. En invierno. ¿Qué pasa si esta abertura, en realidad decimos que en vez de ser flaca y alta, en realidad tiene otra composición? Esperen que me muero. En invierno, en verano. No cambia tanto, ¿no? Para las fachadas, este y oeste, el horario ideal para tener en cuenta, digamos, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. La fachada oeste, ¿no? Digo, porque poniendo esto a las 3 de la tarde,
ahí es donde nos tienen que sacar para que mostrarnos la imagen de SketchUp con el sol en invierno y en verano. ¿Sí? O en esta que es a las 10 de la mañana, en invierno y en verano. En verano todavía está entrando el sol, tanto en esta como en la versión anterior. Acá entra un poquito de otra forma. Quizás le tengo que hacer un alerito. Ahora. Tuk, tuk, tuk. Un alerito 0.5 para que no quede tan desproporcionado. Y si no, con la versión anterior, que era más flaquita. Miren cómo tapa mucho más, porque obviamente al ser más baja la ventana, el mismo alero de 50 centímetros es más eficiente. Y si no, en realidad, ¿qué pasa? El alero no es la mejor solución para fachadas este y oeste, que es lo que dije hace un ratito. Acá sí estaría bien algún otro tipo de elemento. No voy a dibujar un cribado porque va a ser muy difícil. Veamos qué pasó con un... Ay, parece una reja. Está haciendo lo opuesto a lo que necesitamos, así. Impide en invierno y lo deja entrar en verano. Más de lo mismo. No, no es eficiente. ¿Ven cómo podemos descartar? Hacer que lo giremos un poquito más. Uy, giro un solo plano. No sé qué es. Ahí va. Me parece que va a funcionar mejor el horizontal. Sí, lo que pasa es que ahí también, digamos, está bueno el sketch para justamente ir probando, porque, digamos, para probar con mayor longitud de los elementos verticales, y con la orientación y con la inclinación para que se vayan dando sombra unos a otros a medida que el sol va transitando. Pero eso es lo que tiene bueno este programa, que tiene la posibilidad justamente de ir dando diferentes dimensiones y orientaciones a los elementos, ¿no? Ahí lo logré, ¿vieron? Costó. Una persiana, la típica persiana de barrio. Nada en invierno, en verano, y sí en invierno.
Obviamente que siempre va a estar un poco tonizado porque el elemento existe. Bueno, Y la tontería de poner un árbol ahí adelante, va. con hojas Sí. caducas, es como, parece un chiste, pero de verdad, el árbol cuando está verde y frondoso, funciona, y en invierno deja pasar, aunque no tengas ningún elemento. Entonces por ahí la vegetación también se diseña, se piensa, se proyecta, un poco esto que hablamos hace un ratito, ver. Claro, es que de hecho, a ver, por ejemplo, y volviendo también a lo que es la... ¿Por qué está esto? No quiero ver más esto. Ahí está. Volviendo a la parte de la arquitectura, digamos. Yo acá tenía el ingreso, el solado que no lo dibujé, pero acá podría estar teniendo toda una línea de vegetación, que esta línea de vegetación, depende de la hoja caduca, como dice Lorena, me está haciendo de tamiz de esta ventana. Esto que está sucediendo acá, en realidad puede ser una hoja de parra, o alguna otra enredadera que también tenga la hoja que caiga, que cambie en el invierno, o algún otro concepto de un espejo de agua o una enredadera vertical acá en este costado. Entonces, sí, acá, bueno, me tomé cruzas. Pero a la tarde, que el sol de la tarde también es bastante complicado, todo esto que puede ser una enredadera me va a tamizar y me va a separar esta parte más privada, que es el dormitorio, digamos, y me encuadra el área social acá, digamos, con una enredadera vertical. O plantas, digamos, que lo pueden armar. Fíjate, Vero, que recién vos hablabas de la carpintería, pero claro, vos tenías al sur oeste, creo, al sureste la ventana, por eso también capaz que renegabas un poco con el tema de lo vertical, porque era la misma sombra del edificio que le daba al frente. Ahí está. Sí, tenés razón. A ver qué pasa. Ahora cambié la orientación, no sé si vieron, puse el norte allá, es decir, que esta fachada ahora pasó a ser oeste. Esto lo tendría que haber hecho antes de borrar todas las pérgolas, ¿no? Digamos, esta pérgola está haciendo justamente el efecto opuesto, porque deja entrar en verano y no deja entrar en el invierno. Entonces, es bastante mala. No la queremos. Lo borramos. ¿Qué pasaría con un alero? Tiene que ser bastante más grande para que no entre en verano, pero tampoco entre en invierno. O sí, pero casi nada. No me parece eficiente. Acá tienen que ver si quizás el sol... En realidad, este elemento es el que me está haciendo Claro, sombra. despeja la casa y resolviste el problema de la parte, por lo menos, posterior del sol. Esas tomas de decisiones se hacen en relación a estas cuestiones también. Che, si tengo el este para acá o el oeste para acá, ¿qué haces? Espejan y del otro lado. Entonces ahí prueba con el sol y vas a ver qué te va a entrar. Claro, porque el bloque asador me estaba generando mucha sombra de la buena, digamos, que me estaba entrando en invierno, que la queríamos adentro de acá. Y esta, creo que lo vamos a generar, o a ganarle un poquito la pelea, con un paramento, y tampoco tanto. Bueno, ahí más o menos está controlado. Y funciona, sí, sí, este sí funciona. Bueno, esto es lo que les pedimos en realidad, principalmente. Que puedan diseñar aleros o pérgolas y mostrarnos cómo sí funcionan. O sea, no nos muestran la que no funciona, nos muestran la que sí funciona para las distintas épocas.
A ver, la idea es que sobre todo hagan hincapié en que el asoleamiento, sí haya asoleamiento en los dormitorios, pero el control sobre todo hay que tenerlo sobre la abertura de mayor tamaño, que habitualmente es la del living comedor, ¿no? A ver, cuestiones de materialidad o de fachada. No queda tan mal igual, ¿no? No, Este bloquecito podría ser de piedra. ¿Es piedra? Ay, no sé. Bueno, como que no hay una piedra decente. Complicado eso. Ahora, si este volumencito decidí unilateralmente hacerle un cambio de material, voy a necesitar que también tenga un cambio de altura, porque es como que hace un poco de ruido. Entonces, me voy. O es más bajo, o su aspecto es más alto. ¿Qué profundidad? No sé, pero que sea más alto. Entonces, el cambio de material también va en relación al que el volumen toma otra escala. O toda la casa era de ladrillo visto. Toda la casa. Y las fachadas las resolvíamos de forma muy privada. Bueno, mejor no, porque no voy a buscar un muro privado porque no tengo forma de hacerlo. Y es una casa totalmente ciega. Eso viene, a ver, con un muro privado, con una reja, con un portón. Quiero venir un ratito a este teórico, que lo vamos a hacer rapidito, pues ya se acaba el tiempo. A ver, para que puedan aprender, para que puedan diseñar, tienen que entender la composición de las fachadas, la composición de la forma. Entonces, cuando hablamos de morfología, hablamos de la forma, que el objeto arquitectónico, su forma está definida por el espacio, que en realidad es un vacío, los límites, que esos son materia, que es lo que veníamos hablando de los envolventes, y esto tiene un orden, con una organización, y todo genera una imagen que es la percepción que tenemos del objeto arquitectónico. Vamos a ver algo de esto ahora. Los límites de la materia, vamos a encontrar principalmente elementos lineales, elementos planos o volumétricos, cada uno con su materialidad. Elementos lineales en general nos referimos a columnas, pérgolas, toda esta cuestión así, donde la sección es más larga, que hay una sección que es muy superior a las otras dos, ¿no? Después hay elementos planos, que ya los vamos a ver en el ejemplo, y elementos volumétricos, como que vemos, esto es un volumen de piedra, o es un plano de piedra. Y después, en los conceptos, los términos que vamos a usar en orden y organización, vamos a hablar de proporción, de escala, de ritmo, de simetría, de tamaño. Vemos algunos ejemplos. Esto es un hotel, y acá empiezan a aparecer esto que estaríamos hablando. Miren. Acá claramente se pueden leer 3 volúmenes, 1, 2 y 3. Se leen como volúmenes porque están bien desfasados uno de otro, se componen a la perfección, se encastran. Acá hay como un socavamiento, como que se ha retirado un pedazo de este volumen, y donde se retira ese pedazo de volumen aparece un gran plano vidriado, que es como un faro de luz. Y esta es la teoría de la composición de este volumen, de estos 3 volúmenes. Agarró, se corrió, hay una cuestión de... Recording. ¿De qué? Ok. No, me parece que fue un... Fue algo del Zoom. algún micrófono.
Ok, parece que me estaban ayudando con el término que no me sale. Bueno, en realidad lo que quería decirles también es, no le teman al vacío, al lleno, digamos, al no poner aberturas. Una fachada ciega o con pocas aberturas también dice mucho. De hecho, acá ha sido claramente una intención proyectual generar mucho paño ciego, porque miren el recurso que usan, esto que es una habitación, su abertura, en vez de darla hacia la calle o hacia la fachada, genera un balcón o terraza propio con todo un muro ciego, con un gigante paño vidriado, pero que no se ve desde afuera. Entonces, hay una cuestión de intención de generar este lleno, y a su vez la otra intención es darle privacidad a la habitación, de tener su espacio de expansión, pero sin que sea visto desde la calle. Quizás, no sé si las visuales eran buenas o no, eso será cuestión a tener en cuenta, pero bueno, acá la decisión fue justamente bloquear estas visuales. Este es el hall, que está allá abajo, y acá podemos hablar el concepto este de escala o de proporción. Fíjense como uno, no encuentro una mejor imagen, pero uno entra por un techo que no es bajo, pero digamos que es como que te sentís aplastado, y llegas a esta triple altura, donde de golpe es como que respiras, y hay un cambio de escala que genera una sensación, una cuestión espacial muy interesante. Otro hotel, que acá de vuelta se pueden leer como dos volúmenes, el blanco y estos marroncitos así como que se enchufan. De vuelta el vacío que generan. Parece una fachada teórica, en realidad lo damos cuando en equipamiento tenían que desarrollar un hotel o escuela u otras tipologías. Estas son unas residencias tipo un geriátrico. Me pareció muy interesante el ritmo que genera la repetición de estos módulos. Es de vuelta, hay una repetición, pero también podríamos estar leyendo que era un gran volumen, un gran lleno, que también se le fue como retirando pedacitos, pero de forma rítmica. Hay un módulo, hay una repetición, esta es la mitad de esto. Digamos, tiene toda una lógica, un estudio de esta fachada, y genera esta imagen súper potente. Centro de asistencia primaria. De vuelta, el lleno, las no aberturas, pero que generan una imagen interesante. Y acá de vuelta es como que se lee un volumen, que fue, y que se le socavaron algunos pedacitos, digamos, y quedó eso. Donde se le socava, digo, ¿por qué se entiende que se retira un pedazo de material? Porque es como, no sé, morder una manzana y encontrar el interior de otro color. Es claramente una intención proyectual, este cambio de materialidad así tan brusco, que termina de completar la idea de que se le arrebana un pedazo, ¿no? Una escuela, acá ya empieza a aparecer como un volumen y un elemento más tipo cinta, así como un plano, pero bueno, es una cinta. De vuelta está el ritmo, la repetición, es una cuestión de escala. Esta doble altura le da como importancia. Lo mismo acá, la escala. Da la imagen de equipamiento público. El volumen, el plano. Y esto como que se separan estos dos volúmenes a través de este gran paño vidriado que ni se tocan, digamos. O sea, sí se tocan, pero da la sensación de que no. Otra escuela, acá vemos estos elementos lineales que les nombraba, tipo columnitas en este caso. Esto que se percibe como un plano. Este muro de piedra que acá también se está percibiendo como un plano por el espesor que tiene. Ven que es como muy largo
pero en el otro sentido es muy angosto. De volumen encastrado ahí. O sea, cuando vemos una fachada o una volumetría, la idea sería empezar a detectar estos elementos que son los que hacen que sea interesante para saber cómo se logró esa imagen y a dónde apuntar, digamos. De vuelta, el ritmo, el módulo. Estos son los locales comerciales. Acá hay como una cinta de hormigón, toda desmaterializada y con mucho vidrio porque son locales. Los elementos estos lineales que hacen ese movimiento en la fachada medio loco. El volumen así como blanco, pero bien denso arriba, y que parece que levita, porque no tiene como apoyo. Entonces sí tiene, pero no lo materializan, no lo evidencian en la fachada. Bueno, acá hay un par de ejemplos de viviendas. Estas son viviendas más de categoría, son más grandes. Pero bueno, ya empieza a tener un lenguaje mucho más residencial, no tan institucional o comercial. Esta me parece interesante mostrarla porque es una fachada súper ciega y solamente resaltan dos elementos, que es el ingreso y algo acá arriba que no sé bien qué es, y nada más. El portón existe, pero lo mimetizan con el color del revoque, digamos. No es un elemento que se quiera destacar. No, así estos dos, digamos, como lo único que llama la atención en la fachada. Pero fíjense, que lo nombré, lo dije un poco en el teórico de vivienda, la intimidad de este caso, o sea, es una casa de esquina, que en principio estaría muy expuesta a la calle, entonces es una casa que lo resuelven de forma muy introvertida. Esta es la fachada desde la calle, y esta es la fachada interior desde el patio. Acá es lo opuesto, o sea, puro vidrio, me abro el patio, no tenían ganas de que los vecinos lo vieran, entonces lo resuelven de esta forma. ¿Qué es lo lógico, digamos? ¿Por qué mostrarse hacia la calle? Va a estar en la planta, que en este caso no es necesario, o no es importante. Muros cribados, de vuelta, muros super ciegos, no los llenan de ventanitas, donde tienen necesidad de perforar, lo hacen de esta forma, y súper livianito o etéreo por abajo. Se lee como un plano y un volumen. Miren bueno, no hay otra foto mejor, me parece, de este gran hueco ahí en el medio, la espacialidad que genera es increíble. Otra vivienda, toda la planta alta súper íntima, súper introvertida, un solo vidrio, no así la planta baja que se muestra mucho más. La misma vivienda. Ahora en el patio se abre un montón todo vidrio. Este volumen como que se desmaterializa acá atrás. Bueno, este es el interior que genera esta ola de altura. Que la ola de altura no está en cualquier lado, está 100% arriba del living en este caso. Profe, Sí. todo ese exterior de vidrio está bueno cuando da al sur, ¿verdad? No, yo diría que al sur es una mala idea. En el invierno te morís de frío. O sea, climatizar la casa, o sea, tiene mucha pérdida de calor el vidrio. Es un muy mal aislante. Creo que es válido en el norte, porque ya vimos recién en el SketchUp que con un alero de no gran, o sea, no se puede ser tan grande, estoy impidiendo los rayos solares en verano, pero sí entran en invierno. Entonces una casa que si está orientada al norte acá, y con este alero pareciera que va a funcionar bien, me da la sensación. Es una casa que en invierno debería estar necesitando
poca calefacción, por lo menos en las horas del día, digamos. Hay que ver después si han aplicado, que pareciera que sí, te diría, acá. Bueno, habría que ver el concepto este de masa térmica, porque en el invierno va a entrar un montón de sol, no tengo duda. Sería interesante que el piso tenga esta capacidad de absorber el calor, de retenerlo, y recién largarlo a la noche. O bueno, unas horas más tarde. Sí, un aporte, digo, para que no, para que se entienda mejor un poco. El otro día en el teórico hablamos a veces de ciertos modelos, a veces, ¿no? Ciertas imágenes de vivienda que a veces se trasladan a nuestro contexto, ¿no? Y hablamos justamente de lo que son estos grandes paños en nuestras latitudes, ¿no? Evidentemente que ahí estamos hablando de una imagen, ¿no? Que yo no sé si es el mejor ejemplo en el sentido para nuestra latitud, pero sí tener en cuenta lo que comentó antes la arquitecta, es decir, a ver, ante todo, disminuir o tratar de disminuir eventualmente ante estas resoluciones tecnológicas la incidencia directa del sol en estos grandes paños. Tanto al norte como al sur, evidentemente, esta gran profusión de paños de vidrio es contraproducente, sobre todo para nuestra latitud y por todo lo que vimos el otro día, ¿no? Porque, a ver, sí, evidentemente esto sí, lo podemos acondicionar, ¿no? Pero bueno, estuvimos comentando ciertos criterios, ¿no? Ciertos posicionamientos en torno al diseño de la arquitectura en términos de lo sustentable, ¿no? Sería, por supuesto, una contradicción tener que poner un equipo de cuántas frigorías o de cuántas calorías, depende de la estación del año, para ventilar estos ambientes. Digo, a veces no nos quedan otras alternativas, ¿no? Que a veces pasa, a veces por exigencia del cliente, ¿no? De tener que diseñar. Si bajo bajo lo que sabemos, no podemos persuadir de otra alternativa, bueno, buscar en todo caso cuáles son los recursos que podrían llegar a temperar esta situación, ¿sí? Entonces, fíjense que por ahí Verónica mostró otros ejemplos, ¿no? Que tienen que ver con estas paredes, ¿no? Con muros, ¿no? Ese ejemplo, ¿no? Con muros cribados, ¿no? Que a veces también, de alguna manera, nos permiten ciertas visualizaciones, ciertas visiones, pero también nos permiten atemperar el clima. Pero está bueno que conozcamos, ¿no? Y que sepamos tener el criterio y saber comparar sobre cuáles son los pros y los contras de estas cuestiones. Era un poco, bueno, para Aclarar. Sí, ¿quién quiere preguntar? Gastón. Hola, profe. Le quería hacer una consulta por el tema viento. Tengo entendido que suelen venir mayormente del sur, ¿no? ¿Perdón? Es más que nada por el tema de las ventilaciones, por ejemplo, para saber cómo disponerlas, o por ejemplo, si El tema tenemos de los un pozo vientos, dijiste. absorbente. Sí, sí, de los vientos. Ah, ok. Sí, a ver, el tema de las ventilaciones también requiere que de alguna manera un previo estudio, ¿no? De cuáles son los vientos dominantes en el lugar. Porque a veces no es solamente una cuestión geográfica, sino que a veces también tiene que ver con ciertos componentes, ¿no? Del entorno, del lugar, que te direccionan de una manera u otra los vientos, ¿no? Por eso es que siempre esto, ¿no? De hacer el reconocimiento del lugar, de hacer el reconocimiento del terreno, de dónde se va a implantar la obra. No sé, puede ser que, fíjense, ese lago, ¿no? Ese lago que tiene ahí al frente. Evidentemente, el viento sobre esa superficie corre de una manera mucho más veloz que sobre lo que está atrás, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, siempre hay que hacer como un pequeño estudio bueno, cómo corre el viento en el lugar.
Pero aparte mencionaste otra cosa que también me parece importante, que fíjense que yo la verdad que no sé cómo estará, cómo funcionará ese cerramiento, pero evidentemente ese gran paño de vidrio también requeriría de alguna manera algún tipo de prever también cómo se comporta esa estructura de vidrio ante el empuje del viento, ¿no? Y bueno, no se trata solamente de poner un plano de vidrio, ¿no? A lo largo y a lo ancho, sino también pensar cómo esas láminas de vidrio se van a sostener ante un empuje que tiene que ver con, bueno, con el empuje del viento, ¿no? Y que seguramente ustedes lo van a ver con más de detalle, creo que en materia en quinto año, donde justamente trabajan sobre grandes estructuras y tiglados, que creo que da el ingeniero Díaz, ¿no, Lorena? Si mal no recuerdo. Estructuras metálicas, bueno, estructuras metálicas. Y Creo el que lo profe tiene. Díaz y el profe Rossetti. Y Profe Rosso. Rosso. Pero sí, bueno, con respecto a lo que preguntabas del tema de la ventilación, bueno, tener en cuenta justamente y orientar también, por supuesto, y orientar también a veces la vivienda también en función de esa correcta ventilación. Sí, Pues sí, profe. bueno, me perdí dónde estaba. Bueno, otra vivienda, en una situación mucho más urbana. No hay mucho para decir, pero este recursito muy común de esa rebarbita en las ventanas. Cómo se lee el volumen despegado por esta faja de vidrio de este otro volumen de hormigón. No es el ejemplo más lindo que está. Acá, esta de vuelta, otra vivienda súper introvertida, que esta es la del patio, la misma vivienda. La materialidad, el volumen de ladrillo, esta planta baja de volumen tipo hormigón y madera. Las aberturas de piso-techo. En este caso no son aberturas de piso-techo, sino que están enmarcadas por este alerito de hormigón, que cumple una función seguramente climática y es que termina de hacer la estética nomás. Bueno, la planta de vivienda. Otra vivienda también tipo de country. De volumen que vuela por encima de este otro de hormigón y vidrio. Y nada más. No nos detenemos mucho en las tipologías porque son muy diferentes a las que están desarrollando ustedes. Pero bueno, la idea era mostrar algunas otras fachadas, otras volumetrías para ver si les despiertan alguna idea. Muy bien. Una incorporación que quería hacer recién de lo que mostraba Vero de estos grandes paños de vidrio. Por ahí lo que tiene internet es que habría que, como decía el Arqui recién, geolocalizarse también o ver el entorno, creo que lo dijo David, porque cuando nosotros vemos arquitectura de Holanda, arquitectura de Alemania, de Dinamarca, de Noruega, nos vamos a encontrar con estos grandes paños de vidrio, porque ellos no tienen tanta amplitud térmica, no tienen amplitud térmica y tienen muchos días de invierno, muchos días de frío. Entonces la ganancia de calor por efecto invernadero es muy beneficiosa. Entonces la aislación y cómo se trabajan esas envolventes de vidrio son de manera muy diferente a las que se trabajan o las que manejamos acá. Entonces, nosotros la principal diferencia que tenemos es que arrancamos un día otoñal en 5 o 6 grados y a lo mejor nos hace 20 o 25 a la tarde. Ese gran salto y esa gran amplitud térmica es la que por ahí condiciona un poco el trabajo y un poco lo que decía Vero al principio en la primera parte, el conservar ese calor para después que largue la vivienda. Entonces por ahí esos ejemplos no es que estén mal, sino que hay que también fijar en el contexto en el que esta vivienda o en el que estos antecedentes también se desarrollan. No solamente para la vivienda, sino para cualquier otro tipo de antecedente, como habla Vero recién cuando explicaba lo de lo morfológico.
para algún otro tipo de equipamiento, también tener en cuenta esas consideraciones. Y lamentablemente, por ahí también tener en cuenta que lo formal, lamentablemente por ahí va en deterioro de algunas tomas de decisiones desde lo funcional y también desde lo bioclimático, ¿no? Lo sustento. De lo sustentable. Sustentable y sostenible, ¿no? En el tiempo. Este mantenimiento, estas cuestiones de traer un material que es foráneo y que por ahí nos genera un mantenimiento que nosotros, digamos, no es solamente lo que tiene que ver con la sustentabilidad, sino también con la materialidad en el largo plazo, en la vida útil de la vivienda. Gracias. ¿No? Por favor. Bueno, ¿algún otro comentario? Todo muy claro. Bueno, Creo para la que clase que ya viene queremos ver mucho sol en SketchUp. mucho sol. Ahí tengo la grabación.